está insertado en una zona vulnerable de acá de Tucumán, que es La Bombilla. Bueno, vamos a empezar con la diapositiva que sigue, me va a asistir Natalia en este caso. Bueno, tenemos acá una pintura de un gran pintor, Ezequiel Linares, de Buenos Aires, que vino a vivir acá en Tucumán, y esta pintura se llama El Jardín de la República. Lo que tiene este PowerPoint es que va a tener, como para tener cierto dinamismo, una serie de las placas con algunas pinturas que me parecieron representativas. Vamos a pasar a la siguiente placa. Bueno, acá vamos a hablar, lo que voy a hacer yo es un pequeño panorama sobre lo que es el arte, sobre los derechos humanos. Vamos a ver unas visiones generales que nos habilitan para poder hablar de las prácticas pedagógicas artísticas de lo cual se trata este conversatorio. Ya saben, y es lo que ya dijo Natalia, que ustedes pueden intervenir en el momento que quieran, tienen esa opción de levantar la mano y no hay problema. Esto no es una exposición de A hasta la Z, sino que la idea es que pueda haber un intercambio de opiniones, de ideas, etc. Y de experiencias también, porque por ahí tienen una experiencia que quieran aportar a este conversatorio. Entonces, cuando hablamos de arte, lo vamos a definir en conceptos generales, son todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca de un mundo que puede ser real o imaginario. Y ese arte se lo realiza mediante ciertos recursos que son plásticos, lingüísticos, sonoros, que permiten, a través de esos recursos, expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Hay una visión interesante que expone Deleuze, que es un filósofo francés, sobre que el arte... Sí, Paula, vamos a compartir el material. El arte también tiene en el chat, gracias. Si no quieren levantar la mano, pueden escribir en el chat, como dijo Natalia. Entonces Deleuze dice que el arte crea perceptos y afectos. Y uno dice, ¿y qué es el percepto? ¿A qué se refiere con eso? Y él dice que es el resultado que alcanza la obra que la trasciende. Trasciende el artista, trasciende la obra misma. De eso habla Deleuze, que el arte crea esa posibilidad que no lo crean otras cosas. Y crea afectos. Estas sensaciones que el artista crea, por supuesto, también hace nacer en el observador, en el espectador, en el público que observa esa obra, otras sensaciones, ¿sí? Y esa actividad de sensaciones que lo define es siempre estética, porque la estética justamente es el trabajo de la sensación. Y además, lo que habla Deleuze es que esa sensación siempre genera una pregunta, una interrogación, que a veces no significa que tenga una respuesta. Entonces, las sensaciones son prácticas artísticas y están atravesadas por el cuerpo, por la corporalidad. Entonces, todos los fenómenos que percibe nuestro cuerpo, nuestro cerebro, generan una memoria sensitiva desde el momento, desde que el ser humano se está engendrando en el vientre humano, en el vientre materno. Entonces, las vivencias que tenemos desde la primera infancia, lo que tomamos, lo que bebemos, lo que miramos, lo que escuchamos, todo eso es la dimensión estética, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, Natalia.
Bien. Entonces podemos hablar que el arte, como afecta al cuerpo, afecta al humano, lo atraviesa, lo transforma, crea sensaciones en él, es un producto social, ¿sí? Pero no es un producto de una sociedad humana en abstracto, sino que está atravesada, determinada por un momento, por un lugar, por una historia. Y además es un medio de comunicación entre los hombres y el más profundo, porque penetra en el individuo en zonas que ni la razón puede penetrar, ¿sí? Y como medio de, medio de comunicación utiliza los símbolos, ¿sí? Símbolos en mayor o en menor medida complejos, pero que son captados por el ser humano, ¿sí? Son captados por ese ser sensible. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la historia del arte, podemos ver que los pueblos no siempre tienen un mismo arte, va cambiando los periodos artísticos, porque va cambiando la historia, porque va cambiando la sociedad. Entonces podemos decir que el arte es un producto social y está atravesado por todo lo que conforma esa sociedad. Pasemos a la otra diapositiva, Natalia. Bueno, esta obra es una obra de Donato Grima, que es un artista plástico tucumano, y esa frase justamente de él, nadie mira, se refiere a, bueno, la indiferencia de la sociedad. De eso se trata este cuadro. Pasemos a la diapositiva siguiente. Y ya que hemos visto de qué es el arte como producto social, el arte que trabaja lo sensible, vamos a hablar de esto de qué son los derechos humanos, ¿sí? Y lo entendemos como todas las libertades conquistadas por los seres humanos en la lucha de una existencia más justa. Y al ciudadano concebirlo como un ser social portador de esos derechos, es decir, un sujeto social de derecho. Cuando pueden gozarse en su conjunto los derechos humanos, permiten emplear y desarrollar las capacidades humanas, la inteligencia, el talento, la conciencia, satisfacer las necesidades espirituales y materiales de las personas. ¿Y quiénes son encargados de la protección y la garantía de esos derechos humanos? El Estado, ¿sí? Pero de ninguna manera esto es algo excluyente, porque ¿qué es lo que sucede si el hombre está desvalido en las eventualidades de las violaciones a los derechos humanos que el propio Estado puede llevar a cabo? Por eso se han creado organizaciones internacionales para velar por esos derechos humanos. De modo que el papel del Estado asume singular importancia frente al deber de preservar esos derechos, y el hecho de que estén reconocidos no significa que se cumplan para todos los seres humanos por igual, pero sí es un punto fundamental para poder reclamarlos y luchar por su respeto. Pasemos a la otra. Bien. Cuando vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27, dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y bueno, y especifica ahí qué es esto de las artes: el acceso y el disfrute y la práctica de los lenguajes artísticos en diferentes materiales y soportes. Ahora, la pregunta es, y pasemos a la diapositiva siguiente. Bueno, esta es una obra de Ernesto Dumit, también un artista plástico de Tucumán. Pasemos a la siguiente. La pregunta, ¿por qué el arte es un derecho humano? ¿Sí?
Y entonces, acá hablamos de las virtudes que tienen las prácticas artísticas que las convierten en una experiencia peculiar, única e insustituible para la existencia humana. Y está fundamentada porque el arte es una invención trascendente, este concepto que trata de elaborar Deleuze con el percepto, un lenguaje universal, y es una herramienta privilegiada de intervención social. Entonces, cada instante de la existencia humana es natural y cultural. Y los procesos sensoriales en sus diversas funciones van perfilando pensamientos, conceptos, ideas, deducción y sentimientos, satisfacción, insatisfacción, gusto, disgusto. La formación de la sensibilidad no es solamente una cuestión subjetiva, sino que está estrechamente vinculada al intelecto y a la estructuración de pensamientos y a la formación de valores. Pasemos a la otra diapositiva. Bueno, esta es una portada de un libro de poetas que realizaron cuando se cerró Los Ingenios. Pasemos a la otra diapositiva. Bien. Y entonces acá me parece muy interesante y ver también qué es lo que opinan ustedes, este concepto de lo político en el arte. ¿Qué es esto? Porque cuando hablamos de lo político en el arte, muchas veces creemos que tiene que ver con cuestiones partidarias, o que el arte es algo totalmente abstraído. ¿Qué es eso de la política? ¿Qué es eso de estar mezclando? Entonces, una de las cosas para aclarar es que todo lo que el humano hace es político. Todo genera una actitud, ¿sí? Una actitud frente al mundo ya es una actitud política, ¿sí? Lo político del arte, la característica más peculiar, es que podemos encontrar situaciones y cosas que no son visibles de forma convencional y que el arte los hace posible, ¿sí? Entonces, y vamos a hablar de varios, podemos hablar de ejemplos, es la desigualdad social. Entonces, el artista tiene un compromiso con su entorno y dice, yo quiero realizar algo porque a mí me atraviesa la desigualdad social. Ahora, lo político del arte no es que el artista es la voz y guía de la desigualdad, de los pobres, de los desahuciados, de las violaciones hacia los derechos humanos. No, no se trata de eso. El artista y su obra son puentes para mostrar todo lo que conforma una sociedad, lo bueno, pero también lo malo. Y eso es lo político del arte, la posibilidad del arte de mostrar el todo, no solamente una sección, ¿sí? Y no mostrarlo también es una postura política, ¿sí? Entonces, acá Ricardo Carpani, que es un artista plástico, habla de esta postura de lo político del arte, diciendo que lo que hace es introducir la paradoja de lo inanticipado. Es una paradoja que se encarga de alterar las maneras de ver, de sentir y de nombrar todas las identidades en juego, incluyendo las identidades de los oprimidos. Entonces, lo que me parece muy importante es entender cómo el arte puede servir como puente para mostrar la realidad total que nos rodea, y no una realidad parcial, ¿sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y bueno, y acá vamos a hablar de diferentes
conceptos que están atravesados también con esta cuestión de lo político del arte, y es que vamos a hablar de lo que es el arte latinoamericano y el arte revolucionario. Entonces, América Latina posee una realidad revolucionaria atravesada por la historia particular que tiene de resistencia y por la historia particular de dictaduras militares que también no solamente atravesaron Argentina, sino que han atravesado a Latinoamérica en sí. Y ese arte representa mucho de eso, ese arte latinoamericano. Y también representa las contradicciones del capitalismo, los valores potenciales del hombre. Se puede observar en parte de ese arte la presencia del hombre masa, de las luchas sociales, las aspiraciones de las clases sociales más postergadas. Y cuando hablamos de arte latinoamericano, también lo interesante es ver la identidad. Nosotros tenemos una identidad cultural muy peculiar, porque no solamente somos producto del arte y la vida cultural de los pueblos originarios, sino que también nuestro arte es producto de la fusión de la realidad y las visiones culturales europeas y del África. Somos la conjunción de esos tres ríos, y por eso también hace que el arte latinoamericano tenga una riqueza muy particular en sus lenguajes artísticos, porque fusiona justamente estas visiones culturales de los pueblos originarios, europeos y africanos. Y además que está atravesado por una realidad histórica y política muy particular. Entonces, cuando nosotros hablamos de arte revolucionario, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, estos son tres músicos hablando de arte revolucionario. Son tres músicos del norte, Pato Gentilini, Gerardo Núñez y Chivo Valladares, que en muchas de sus producciones hablaron de esta visión, hablaron desde lo político de la música, desde lo político, el cultural, y muchas de sus obras están mucho con esto de las luchas sociales, el hombre, la zafra, todos los aspectos culturales, políticos, históricos del norte argentino. Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de arte revolucionario, estamos hablando de ese arte que toma con mucha conciencia una postura política. Entonces, el artista revolucionario dice, yo quiero realmente dar este mensaje. Y muchas veces es visibilizar una situación que pasa o denunciar una situación que está sucediendo o que sucedió, ¿sí? Eso es lo que se le denomina arte revolucionario o arte crítico. Es tomar una postura política muy consciente y usar los recursos del arte para hablar, debatir, transformar, generar esa pregunta, esa incomodidad que el arte permite, y generar en el espectador todas esas sensaciones, emociones que el artista desea, o esos interrogantes que el artista desea poder lograr con su obra. Entonces, hay una toma de conciencia de la postura política, nada es al azar, está todo bien pensado. ¿Y por qué hablamos de arte revolucionario? Porque justamente es el arte que compete a las prácticas pedagógicas que vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Pasamos a la otra. Entonces, cuando hablábamos de que el arte
es un derecho humano y que el Estado debería garantizarlo, una de las formas para garantizarlo es a través de la educación. Entonces, en la Ley Nacional 26.206 se reconoce a la educación artística, ¿sí? Entonces, ahí habla de que la educación artística empiece desde el nivel inicial y se extienda al secundario. Habla de promocionar las escuelas artísticas específicas, de fomentar el desarrollo de artistas y docentes del arte, y generar puntos de cultura con otros organismos que no sean instituciones absolutamente educativas, sino con otras organizaciones, para que el arte y las prácticas artísticas lleguen a toda la comunidad, que no sea algo excluyente de un sector, ¿sí? Entonces, cuando venimos acá y nos abstraemos más a Tucumán, en la coordinación artística del Ministerio de Educación, que es la coordinación que maneja todo lo que tiene que ver con la enseñanza del arte a nivel ministerial, encontramos lo mismo, crear redes que permitan valorar el arte, asegurar el arte a todos los niveles educativos, fomentar y crear escuelas artísticas especializadas, construir puentes con otras organizaciones para que las zonas más vulnerables puedan también tener acceso a los bienes culturales. Entonces, pasemos a la diapositiva siguiente. Cuando hablamos entonces que la educación permite este desarrollo de la creatividad, entonces hablamos de una educación artística. Este objetivo de democratizar los bienes culturales, tenemos que entender que históricamente quien podía acceder al arte era la burguesía, ¿sí? Quien podía tocar el piano era gente de clase media alta, y lo fue hasta hace poco tiempo, hasta que las políticas educativas lograron transformar y pensar, si el arte es un derecho, tenemos que democratizar los bienes culturales, generando, y eso sí tengo que hablar, ha generado en estos últimos años, en estos últimos 12 años, se han generado políticas culturales donde el arte no solamente llegó a otros lugares que nunca había llegado, especialmente a lo que denominamos zonas vulnerables, sino que el arte posibilitó también puentes para ejercer otros derechos. Entonces, la educación artística nos permite la posibilidad de hablar de educación en derechos humanos, porque los recursos que nos dan los lenguajes artísticos permite ampliar la capacidad de los sujetos para la toma de conciencia de sus derechos y de sus responsabilidades, con habilidades para establecer relaciones sociales equitativas e interdependientes. Educar en derechos humanos a través del arte, y especialmente en América Latina y en nuestro país, es ampliar las oportunidades para la realización de un proceso democratizador que incluye en forma creciente a todas sus diversidades sociales y culturales. Y acá, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, yo ahora voy a hablar un poquito desde lo personal. Yo entro hace 2018, entro a la escuelita de Famayá. Yo venía con una experiencia, como les decía, de la enseñanza del arte latinoamericano,
con la visión de la educación popular, venía con la enseñanza de la música como puente a la inclusión social. A esto me refiero que estos son productos de políticas estatales que se generaron en los últimos 12 años para el acceso de toda la comunidad a los bienes culturales. Entonces, no solamente se generaron políticas culturales, políticas educativas, sino que se empiezan a cuestionar también los roles que tiene la educación tradicional y se empieza a hablar desde el arte y las prácticas pedagógicas desde la educación popular. Venía de una experiencia como docente de música en la primaria, en la secundaria, también en zonas vulnerables, y entro en el 2018 a la escuelita de Famaillá, ¿sí? Pasemos a la diapositiva siguiente. Bueno, vamos a situarla, para los que no conocen la historia de la escuelita de Famaillá, cuento mínimamente. Era una escuela, un edificio que antes de ser inaugurado como escuela, fue tomado como centro clandestino durante el operativo Independencia, que se inicia el 5 de febrero de 1975, y se convierte en el primer centro clandestino de detención y desaparición forzada de la Argentina. Bueno, para mí, ingresar a este lugar por primera vez tuvo un gran impacto. Yo nunca había estado en un lugar así, y me hice la gran pregunta, que ¿qué lugar tiene el arte en un espacio para la memoria? Yo venía de experiencias pedagógicas que no tenían nada que ver con este nuevo desafío. Y entonces cuando uno ingresa, para los que nunca han ido a la escuela, cuando uno ingresa por el pasillo, yo tuve dos sensaciones subjetivas. La sensación de una energía en constante tensión, pero a la vez maravillada por la exposición que hay de obras artísticas inspiradas en poemas de poetas desaparecidos tucumanos. Y cuando uno sigue caminando por ese pasillo que se abre, vemos al final un tremendo mural que habla sobre las luchas sociales, obreras y estudiantiles que se realizaron en Tucumán a partir del cierre de los ingenios azucareros en el año 1966. Un mural maravilloso que habla de las luchas obreras, los ingenios azucareros, está el perro familiar, está Isla Guerrero de Molina, están las luchas estudiantiles. Y es interesante el tema de esa pregunta que yo me hago y cómo el espacio me la responde, ¿no? El arte había dado otra significancia a ese espacio. Y a mí me interesa mucho el tema de que la escuelita tiene 3 murales muy llamativos. Y uno dice, ay, ¿por qué el mural? Y no es casual. El mural es un movimiento artístico que nace en México después de la Revolución Mexicana, cuando artistas e intelectuales deciden comenzar a mostrar las demandas sociales, políticas y culturales. Y lo que logra el muralismo mexicano es mostrar acerca de los indígenas mexicanos que estaban totalmente excluidos de esa sociedad. Ahí se empieza a valorizar la cultura, la identidad y la historia de los pueblos originarios de México.
y se empieza a mezclar con denuncias sociales, que es lo que México estaba atravesando, y empiezan a mostrarlo los muralistas en la calle. Este movimiento artístico empieza a tener una gran influencia, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. El muralismo se convierte entonces en una herramienta de denuncia social y en una herramienta de visibilizar aquello que no se cuenta o que no se dice. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, me quedo impactada con esa muestra artística que está en la escuelita y que pueden ver cuando, bueno, se levante la cuarentena y podamos volver a la normalidad, podrán ir a ver. Y entonces, bien, yo ya tenía una respuesta en eso que había observado en la escuelita, pero empiezo yo a hacerme ciertas preguntas, porque mi objetivo era, bueno, ¿cómo cuento esto de la historia del operativo Independencia, la dictadura militar? Y entonces el desafío, digo, bueno, yo tengo que transformar mis prácticas docentes, o sea, la práctica docente que yo traigo de la Escuela de Arte Popular o de las orquestas, me sirve de alguna forma y de otra el espacio de la Escuelita de Famaillá, su historia, me está pidiendo otra práctica diferente, particular y peculiar que el espacio lo requiere. Entonces, yo tenía que transformar mi mirada pedagógica, mi mirada didáctica. Pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera preguntar, ya saben. Entonces, esto que me impactó, que fue lo primero, fueron esta galería, este pasillo que muestra los poemas de poetas desaparecidos tucumanos. Y yo me quedo, los empiezo a leer, y empiezo a investigar esto de registros literarios de escritores y poetas desaparecidos. Entonces, me surge a mí tomar ese recurso literario y usarlo en unos formatos de taller que iba a realizar para los grupos de estudiantes o grupos en general que iban de visita por la escuelita y una vez que hacían la visita guiada, hacían este formato de taller. Entonces, uno de los recursos que tomo como bibliográfico es Palabra Viva, que es un libro que saca la Sociedad de Escritores Argentinos en el 2005, ¿sí? Y trato mi desafío, porque yo soy docente en música, no soy docente en letras, es tomar ese recurso literario y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Que me encanta, pero ¿qué hago desde mi visión musical? Entonces, fue empezar a desmenuzar ese ritmo. Bien, alguien está ahí escribiendo. Ese ritmo interno musical de la propia poesía y mezclarlo con algún ritmo musical, ¿sí? Esta combinación de poema con ritmo musical a mí me generó una canción para trabajarlo en los formatos talleres, ¿sí? Entonces, estas canciones lo que buscaban es transitar la historia, pero desde la mirada del arte. Los talleres no solamente contemplan lo literario, lo biográfico de su autor, el contexto que rodea la obra, sino también la revalorización de la palabra como vehículo de las vivencias que perduran a la muerte de su autor y como voz que desbarata ese silencio impuesto.
esa palabra, por supuesto, acompañada por un ingrediente especial que es la música. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, no sé si están hablando del libro Palabra Viva, que en ese momento quien estaba como director de la Sociedad de Escritores era Víctor Redondo, director, no sé si así era, y bueno, justamente Víctor Redondo vive acá en Tucumán hace bastantes años, un escritor, gran poeta. Entonces, Gaby, perdón, sí, perdón, soy Laura Bravo, para los que no saben, ahí están escuchando una voz que no es la de Gaby. No, solamente que Andrés Romano está compartiendo una información en relación al muralismo, un trabajo que se hace ya por 1984 en la escuela, en lo que era la escuela, hoy Facultad de Educación Física, sí. y que yo le comento ahí que lamentablemente ese trabajo maravilloso que se hace está prácticamente oculto y abandonado, que estaría buenísimo, eso le estaba por poner, que por ahí, desde la Facultad de Arte, desde las diferentes facultades, alguna movida como para recuperarlo y que ese trabajo quede expuesto, porque realmente es un trabajo fantástico. Nada más eso. Bien, no, Y está desenmarcado en realidad ese trabajo, porque está, digamos, detrás de lo que es el bar, y en lo que está detrás del bar también está dañado precisamente por los mismos, por la misma cotidianidad, entonces está descuidado como para restaurarlo. Yo lo que había comentado era que lo había entrevistado a Eduardo Joaquín, y él había hecho una pregunta muy interesante en su momento, que sigue estando vigente, que tiene que ver con esto de cómo funciona la memoria en democracia, ¿no? Pensando justamente en la historia, en lo que él iba historizando, no solo la experiencia del mural, de haber participado del proceso de construcción de ese mural, sino también en la historia misma del mural y del tiempo que estuvo oculto y después, digamos, quedar relegado a eso, que me parece, conversando con estudiantes de la Facultad de Educación Física, me contaban que una sola cátedra, por voluntad docente, hacía una breve referencia a qué había sido ese mural, ¿no? O sea, la historia, digamos, de ese mural. Bien, sí, sí, muy interesante al aporte y además por el impacto que tiene el muralismo y bueno, cómo también después de democracia se quiso acallar y ocultar ciertas cosas. Entonces, el objetivo de estos talleres que se comienzan con estas poesías musicalizadas es que los alumnos puedan apropiarse del arte como una herramienta de denuncia social desde una práctica vívida e inmediata, poniendo voz a aquellas poesías que hablan de un mundo que pareciera cercano y a su vez lejano a sus experiencias adolescentes. El canto siempre ha sido una práctica ancestral y comunitaria que fortalecía lazos creando experiencias no solamente musicales, sino con experiencias con su entorno natural y con su entorno social, ¿sí? Se busca realzar en estos talleres el contenido poético, lo cual el alumno le permite adentrarse en la significancia del arte como una puerta que conecta la historia, que posibilita la libertad de expresión, que los aglutina con sus pares en la acción misma de esa experiencia musical y los invita a debatir sobre la sociedad de ese momento, la que los contiene y la que ellos esperan construir. Entonces, cantando logran una inmediata memorización de esa letra apoyada en la melodía. La canción permite reflexionar conceptos fundamentales como derechos humanos, la función social del arte, democracia y dictadura, libertad de expresión y censura, memoria, identidad, etc. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien,
Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Porque es interesante decir, bueno, dentro de lo que es lo teórico es muy bonito, pero después lo práctico implica otra cuestión. La metodología del taller ya comienza con la visita guiada, ¿sí? El alumno, cuando llegan, los alumnos, acompañados por sus docentes, lo primero que hacen es una visita guiada, tienen un pequeño descanso, y después empieza... hay alguien que tiene el micrófono prendido. Bien, si lo pueden apagar, les agradecería. Entonces, la primera instancia es un diagnóstico de esa visita guiada. ¿Qué es lo que yo hago? Más o menos preguntarle al alumno, con ciertas preguntas disparadoras, ¿qué les ha parecido la visita? ¿Qué han entendido de la visita? Para reforzar ciertos conceptos. Y lo que les hago es una pequeña introducción de cuál fue el rol social del arte durante el periodo histórico de 1975-1983. Y hablamos mucho, bueno, el tema que más surge, porque es más cercano a los chicos, es el rock nacional, ¿sí? ¿Cuál ha sido la función del rock nacional durante la dictadura militar? Si ha tenido o no ha tenido, si ha sido una herramienta de denuncia social, y empezamos a hablar de también lo que ellos escuchan y qué es lo que dicen esas letras de esa música que escuchan. Si está visibilizando algo, si está denunciando, empezamos a hacer un análisis y una comparación del arte en ese momento y del arte en el presente de ellos. La segunda instancia, abordamos al autor que se selecciona. Todos los talleres se abordan autores diferentes. Y en esos autores se le aborda también a poetas tucumanos. No solamente, porque quien haya leído el libro Palabra Viva, o quien no, los invito, es una recopilación de relatos, de narraciones y de poesías de gente de toda Argentina, no solamente es Buenos Aires. Y ahí también hay material, y mucho, de poetas tucumanos. Se aborda entonces lo biográfico del autor, su vida artística, su vida militante, el contexto histórico, que suele ser más dictadura militar y operativo independencia, y se lee la poesía y se hace un análisis. Y a partir de ahí, de qué es lo que ellos entienden de esa poesía, qué es lo que dice esa poesía para ellos, hacemos el abordaje musical. Bueno, esa poesía tiene un ritmo musical. Sí, tiene un ritmo en sus versos, un ritmo literario, pero también tiene un ritmo musical. Y es todo un desafío lograr, y ha sido para mí un desafío como música, encontrarle ese ritmo musical a esa poesía, porque lo que a mí me lleva es a trabajar la composición musical. Entonces, se aborda el ritmo musical, pero ese ritmo musical también tiene una historia y está dentro de un contexto, ¿sí? Y es producto de una cultura que está atravesada por un montón de cuestiones históricas. Entonces, no solamente vemos la cuestión de esta poesía que está atravesada por una historia, sino que el ritmo que la acompaña también tiene una historia. Entonces voy a poner un ejemplo sencillo, que es el himno nacional de la Escuelita de Fama y Ya, que es el poema Verbo Irregular de Roberto Santoro. Es el primer poema que yo utilizo para estos talleres, después utilizo un montón más de otros autores. Y Verbo Irregular es, ¿por qué lo
utilizo, y acá también es muy importante que cuando nosotros hablamos de estas prácticas pedagógicas artísticas, a la hora de seleccionar las poesías, yo tenía que tener varios criterios. Y en esos criterios era lograr un material poético accesible a todos los grupos heterogéneos que pasen por la escuelita. Entonces, tenía que tener un criterio pedagógico de esa selección de poesías, no podía ser al azar, y además de tener una escritura fluida para la lectura de cualquiera, también tenía que tener esta cuestión de que pueda ser musicalizada, ¿sí? Había poemas por ahí de lectura sencilla, pero sus versos generaban una complejidad, por lo menos para mí, a la hora de encontrarle un ritmo o una melodía. Entonces, les pongo un ejemplo, en Verbo Irregular, de Roberto Santoro, que son 5 versos, yo encontré que el ritmo que podía acompañar a ese verso era el ritmo de candombe. Y el candombe tiene su historia. Entonces, lo interesante es contar esa lucha histórica de cómo nace el candombe en Uruguay y en el Río de la Plata. Y es una historia de resistencia, ¿sí? Es una historia de revolución en una tierra colonizada donde los negros necesitaban expresarse. Entonces, de eso se trata la segunda instancia, y la tercera instancia es yo ejecuto esa canción, la interpreto, y empezamos a tener un ensayo, que luego de ensayarla se hace un registro audiovisual. En todas esas instancias, en la primera, durante la segunda, durante la tercera, siempre hay un debate. Siempre estamos constantemente charlando, discutiendo, los alumnos están preguntando, no son instancias estructuradas ni cerradas. La palabra está en constante diálogo, ¿sí? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Acá pueden encontrar parte del material bibliográfico que utilizaba yo para estos talleres, Palabra Viva, el libro de José Carlos Coronel, padre de quien hoy coordina la escuelita de Famaillá, y después hay una serie de blogs muy interesantes dedicados justamente a la difusión de la poesía de poetas desaparecidos, que también invito porque tienen material muy interesante. Seguimos en la siguiente diapositiva. Esta experiencia ha tenido interesantes resultados, porque la interpretación de la canción y llegar a ella fue a través de la reflexión y debates, ¿sí? Previos. A ver, ¿cómo cantamos esta canción? Pero no es lo que yo digo cómo la tienen que cantar, es la participación creativa del alumno de cómo se canta, cómo creen que tienen que cantar esa canción. Entonces proporciona un ejercicio interdisciplinario inmediato a los alumnos que se refleja en la participación activa de los mismos. La canción no es un hecho efímero, no es que termina el taller y listo. Los alumnos, y eso ha sido visible en diversos talleres, los alumnos suben al colectivo para volver a sus escuelas, porque muchos son de capital, Famaillá tiene cierta distancia en kilómetros a capital, a San Miguel, para los que no conocen, y todos vienen en colectivos, tienen un viaje de 40 o de 1 hora, van cantando
esa canción ha quedado, ha dejado una huella en ellos. Y la instancia final de cierre del taller permite que también los alumnos hagan una devolución. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué es lo que no les gustó? Y en esa participación también están los docentes que acompañan a esos alumnos. Esta devolución permite, en mi caso, saber qué recursos fueron interesantes, qué recursos sí dieron resultados inmediatos y qué otros hay que seguir puliendo o directamente cambiarlos. La utilización de la melodía lo que ha proporcionado es una memorización de los versos inmediatos de la poesía. Si bien los alumnos la recitan, la memorizan en el recitado, articulan las palabras, es a través de la combinación de la música que la internalización es mucho mayor. Y la comprensión de ese texto, de esa poesía, es mucho mayor. Y además, también es una forma de darle recursos pedagógicos al docente, adquiere otras herramientas para el abordaje de la historia en el aula. O sea, de esta historia en el aula. Una historia implícita en un poema, puede estar implícita en una pintura, en una canción. Bien, la conclusión es que la canción se convierte en un cuenco de diversos aprendizajes que los alumnos transitan. El arte sirve como una antesala para cualquier conocimiento y genera una visión menos fragmentaria de dichos periodos históricos. El acto de cantar es una expresión explícita del ser humano. Y en este caso es muy interesante porque los alumnos, la mayoría de los alumnos que van a los talleres son chicos de secundaria. Y ellos tienen esta cuestión de, yo no me quiero mostrar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. Tienen una cierta rebeldía. Y esto de cantar en grupalidad les permite esta cuestión de no sentirse expuestos individualmente y trabajar los aspectos colectivos. El cuerpo entero se convierte en un puente de expresiones que permiten revivir esas historias pasadas. La historia no es un ente lejano, nuestra realidad es un resultante de ella y el arte una manifestación de la misma. El desafío del taller era lograr reforzar esos contenidos trabajados en la visita guiada, sin ser redundante, de modo que los alumnos pongan en práctica los mismos y construyan su propia interpretación de la historia argentina, con la intención de que el grupo visitante se retire del espacio con una mirada transformadora, que impulse a visionar un mundo diferente. La memoria posibilita el no repetir aquello que nos convierte en una sociedad tirana. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, hay mucho. Y hablando de los murales, y hablando de cuentos, hay un cuento de Cortázar que se llama Graffiti y que es muy interesante. Entonces, cuando hablamos de educación artística, derechos humanos, ustedes preguntarán, bueno, pero ¿qué derechos posibilitó el taller de poesía musicalizada? Primero, el derecho a conocer una historia o a reforzar ese relato de la historia en la visita guiada por medio del arte, conocer su identidad histórica y su identidad cultural latinoamericana, porque como ya les dije, cuando empezamos a hablar de ritmos musicales, hablamos un poco de su historia y de su origen, y de la diversidad de esos orígenes, y hablamos de que conozcan sus propios derechos y sus responsabilidades cívicas, ¿sí? Hablamos de los conceptos de memoria, de verdad, de justicia, ¿sí? Entonces, pasemos a la otra diapositiva. Bueno, esto es ahí está.
estos poemas musicalizados, estas canciones, empiezan a tomar otro tipo de fuerza, y desde el área educativa sale la idea esta de cantata por la memoria, ¿sí? Entonces, lo que empezó siendo un taller para los alumnos de secundaria o para los visitantes en general, empieza a tomar otra fuerza y otra consistencia que ya derriba los límites espaciales de la escuelita del Famaillá, ¿sí? Empieza a conectarse con la comunidad desde otra forma. Y ustedes preguntarán, ¿cómo? Entonces, con la cantata por la memoria, que es este resultado de experiencia de taller, es también que es una cantata, son diversas obras musicales agrupadas, y estas diversas obras musicales eran las canciones de estos poetas desaparecidos, y lo que busca la cantata también es visibilizar a los poetas tucumanos desaparecidos, ¿sí? Entonces, la cantata se transforma en un producto artístico y surgen estas dos cuestiones. La posibilidad de transformarse en un cancionero como recurso pedagógico para ser utilizado en el aula, no solamente con los maestros de música, sino que sea un recurso pedagógico para trabajarlo con parejas pedagógicas en las instituciones educativas, ¿sí? Articularlo con otros docentes. O sea, yo tengo esta canción con esta temática y trabajarlo con el docente de historia, con el docente de ética, ¿sí? Con el docente de ciencias sociales. No remitirme solamente a la interpretación de una canción, sino poder trabajar temáticas como operativo independencia, temáticas como dictadura militar, o temáticas como derechos humanos, temáticas como responsabilidades cívicas. Puedo yo tener una diversidad de temáticas para trabajar a partir de los elementos que me dan estas canciones, especialmente los elementos que me dan las poesías, ¿sí? Y otra cosa que sucede, no solamente es la construcción de este cancionero, que tanto el cancionero como esto que estoy por hablar, son proyectos que, bueno, que han quedado en el tintero debido a esta cuarentena que estamos viviendo, ¿sí? Pero eran proyectos que iban a salir a partir de marzo de este año, justamente cuando empieza la cuarentena. Pero también surgió otra idea que trascendía mucho más y que realmente nosotros pensábamos que era algo bastante utópico, que convertirlo en ya era un producto artístico, pero un producto artístico arriba de un escenario, y que pueda conectarse con la comunidad. Entonces, esta cantata iba a ser estrenada el 23 de marzo de este año, y bueno, la cuarentena comenzó el 20 de marzo o 19 de marzo, por lo menos acá en Tucumán, entonces no pudo estrenarse. La cantata que era un espectáculo musical que se iba a realizar en la escuelita de Famaillá, con la intervención de más de 200 músicos, y cuando hablo de músicos, hablo de orquestas de los programas de orquestas de inclusión social, hablo de los alumnos de la Escuela de Arte Popular que participaban, hablo de músicos de Famaillá, músicos de Capital. Empezó esto a tener a otros actores a realizar como participantes de esta cantata, y hay un trabajo que es lo mismo que se da en el taller, pero que lo empieza a hacer el músico cuando va a interpretar
esa canción a la cual va a estrenar. Porque tengamos en cuenta que estas canciones no tienen un estreno más que en la propia espacialidad del taller. Pero esto les requería a los músicos, primero, el desafío de la interpretación, pero también esa interpretación estaba atravesada por lo que contenía la letra y la historia de ese poeta, y también que ese estreno no iba a ser en un teatro, no iba a ser en un espacio cultural. Ese estreno iba a ser en la Escuelita de Famaillá. Entonces, entender a dónde iban. Entonces, ese proceso que los alumnos hacían en el taller es un proceso que los músicos hicieron desde su espacio de ensayo entre ellos mismos, si eran solistas, o entre los otros que participaban, ya sea desde un grupo musical, guiado, por supuesto, desde el área educativa. Pasemos a la otra diapositiva. Bueno, esa es una obra de Berni, Desocupados. Pasemos. Y otras prácticas pedagógicas artísticas que se dieron en la Escuelita de Famaillá, no solamente fueron los talleres de poesías musicalizadas, sino un taller que trabajaba lo plástico, que se llama Kandinsky Yo. Se toma, y bueno, que lo dicté yo también, ¿cuál es el objetivo de este taller? Es tomar las teorías de la línea, del punto, de los colores, de las emociones, de las formas geométricas que propone Kandinsky para trabajar el tema de identidad, ¿sí? De identidad, Kandinsky Yo se llama el taller. Entonces, a través de estas teorías que propone Kandinsky, lo que yo busco es trabajar esta cuestión de la identidad, de la diversidad, de los estereotipos, empezar a cuestionarnos este término de la otredad negativa, del bullying, etc. Entonces, ¿cómo se trabajó? No sé por qué en esta diapositiva no aparece la foto del taller, no lo entiendo, bueno, pero no importa. Y lo pueden encontrar en la página de la Escuelita de Famaillá, hay registros del taller. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La hoja en blanco representa la sociedad. Y los alumnos, a través de formas de geométricas y de colores, se representan a sí mismos. Cómo se ven o cómo se sienten ellos en relación a la sociedad o en relación más inmediata al aula y sus compañeros, ¿sí? Entonces, el alumno decía, por ejemplo, bueno, yo me compatibilizo con el triángulo rosa. Trabajamos también la cuestión de la representación desde lo subjetivo, ¿sí? Si vamos a preguntar racionalmente por qué te identificas con un triángulo rosa, tal vez no puedan explicarlo, pero ellos se identificaban algunos triángulos rosas. Yo soy una línea larga negra, yo me siento una línea ondulante marrón. Ahora, una vez que ellos se identificaban con un color, o con una línea, o con una forma geométrica, la idea era cómo ellos se posicionan en ese espacio, que es la hoja, que es su aula, que es su escuela, que es su familia o que es su sociedad, y ellos empiezan a ponerse en ese espacio. Hay gente que se ponía en el medio, hay otros que se ponían al costado, abajo, arriba, y el producto final era un cuadro abstracto. Y una vez que vemos ese cuadro abstracto muy colorido, lleno de formas, de líneas, de colores, el debate de esta cuestión de cómo somos como sociedad, ¿somos todos iguales?
somos diversos, nos sentimos todos iguales, está mal que nos sintamos, ¿cómo vemos ese cuadro? Ese cuadro nos genera alguna cuestión negativa, nos genera alguna cuestión positiva. Entonces, fue muy interesante cómo ellos se colocaban en ese espacio, cómo ellos se sentían, y ese trabajo colectivo plástico a ellos les resultaba muy satisfactorio, y visualmente también les resultaba muy satisfactorio. Y para finalizar, y después si tienen alguna pregunta, en este caso, cómo el arte sirve como un recurso de la pedagogía de la memoria, ¿sí? La pedagogía de la memoria, implica reflexionar cuestiones vinculadas a los problemas epistemológicos y políticos que se desprenden de la propia tarea de la transmisión y que tienen que ver fundamentalmente con las preguntas por los contenidos y las formas de qué enseñar de ese pasado y cómo hacerlo. Entonces, estos recursos artísticos, el taller, tanto de poesía musicalizada, el taller de Kandinsky y yo, y tengo que decir que hubo otras prácticas artísticas, ya sea hubo un taller con alumnos durante todo el año, con chicos de la comunidad de Famaillá, talleres de folclore, talleres de teatro, todos han sido recursos para trabajar esta pedagogía de la memoria, que nos enfrenta con la pregunta por la representación del pasado, ¿sí? Es decir, por los modos en los que este pasado se hace presente, qué y cómo se recuerda, cuáles son los modos que encontramos para hacerlo inteligible, un pasado tan complejo y doloroso, y qué tipo de vehículos culturales encontramos para hacerle presente a ese pasado, ¿sí? Entonces, también no solamente es cómo contar, qué decir, qué debatir, qué reflexionar, sino que a través de estos talleres lo que también se busca es la promoción de la ciudadanía, ¿sí? Y como un factor fundamental de la democracia, ¿sí? Las prácticas pedagógicas están ligadas y la selección de recursos para posibilitar esa transformación del alumno y también del docente. Bueno, yo con esto cierro sobre cómo se ha ido trabajando el tema del arte como un derecho humano y las prácticas pedagógicas dentro de la escuelita, no solamente como puentes para visibilizar una historia, el arte como puente como denuncia social, y también el arte como herramienta de esto que llamamos pedagogía de la memoria. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ahí están los recursos pedagógicos que pueden utilizar, que son de diversas páginas, con diversos que tienen que ver con el teatro, con la música, con la literatura, canales de cultura, bibliotecas virtuales, etcétera, que pueden ustedes usar para el aula. Bueno, si les parece, sí, iba a decir, habilitamos el espacio, ya pueden abrir los micrófonos y preguntarle directamente a Gaby o escribir la pregunta en el chat. Sí. Hola Gaby. Sí. Yo soy Marisa Lanciloto de La Rioja, docente de la Universidad Nacional y arquitecta. Me encanta tu propuesta y creo, yo doy materias relacionadas con la historia del arte, con la historia latinoamericana de la arquitectura y el urbanismo, y creo que es una hermosa experiencia
que debemos y estamos en deuda de aportarla y de ponerla en escena en la universidad. Porque sin duda, ¿no? El espacio que vos usas y los chicos de esa edad tienen mucha complejidad, pero en la instancia de la educación superior, de la academia, no dejan de tenerla. Traslado al olvido es una cuestión muy fresca. Y es muy difícil a veces entre los mismos colegas que participamos de las cátedras que se nos permita algo expresado con absoluta libertad. Yo creo, por supuesto, en los derechos humanos como parte de la esencia de la vida. Porque cuando no estuvieron, sabemos que existen los desaparecidos. Así que te agradezco, me encantó la clase y lo voy a tomar. Y después voy a quedar en contacto con ustedes para contarles cómo me va en alguna práctica final que tengo en Historia del Arte y el Diseño de la carrera de multimedia. Gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted es familiar de Ana María Lancilotto? Sí, yo soy sobrina. Ella era hermana de mi papá, la hermana más chica, muy cercana a mí, porque nos dividían 7 años nada más. Claro. Así que Yo le quería contar, porque yo musicalicé un poema de Ana María. Lo musicalicé, es un poema que habla del amor y que lo trabajé con Natalia, que es mi asistente hoy, lo hemos trabajado en la cárcel de mujeres. Y lo hemos trabajado con el ritmo de cumbia colombiana. Yo no te puedo decir lo que ha sido para las chicas de la cárcel de mujeres cantar esa canción y poder trabajar a través de esa canción, además un poema tan maravilloso y tan accesible, tan sensible, lo hemos trabajado y es parte del cancionero y de la cantata que se va a estrenar. ¡Ay, divino! Mira, en este grupo de estudio y de este curso hermoso están muchos familiares míos. Así que me parecería hermoso que opinen. Yo estoy feliz con lo que me contás y voy a ver si puedo llegar a vos de alguna manera para que me brindes una copia de esa canción, ¿no? Dale, o sí. alguna grabación, hermoso para mi vida. No, a mí me conmueve saber que usted es familiar de ella. No sé si hay otra pregunta que quieran debatir, mostrar alguna experiencia, pregunta. Gaby. Sí. Gaby, Sí. ahí alguien preguntaba, ya me fijo, pero alguien preguntaba sobre cuánto duraba la visita guiada y cuánto el taller. Y la respuesta para eso es que va a depender de los tiempos del grupo que llega al espacio. A veces disponemos de más tiempo, pero por lo general el trabajo se hace en un tiempo el recorrido guiado es de 1 hora, entre 45 minutos y 1 hora, y después se destina mínimo 1 hora para el trabajo en el taller. Ustedes saben que un trabajo de taller es complejo, por lo tanto no se puede resolver en muy poco tiempo. Así que lo mínimo que destinamos es el tiempo de 1 hora. Una cosa interesante e importante contarles es que nosotros tenemos por regla dentro del espacio que no se hace absolutamente nada en el espacio si eso no está acompañado de un recorrido guiado por el espacio, porque entendemos que no se puede transitar por un lugar donde no se sabe qué es lo que pasó y en dónde estoy. Entonces, es la condición que nosotros ponemos cuando, por ejemplo, aparece un grupo que nos piden para usar algún espacio, ya sea el salón de usos múltiples o realizar algún tipo de
actividad, bueno, la condición es sí o sí hacer algún tipo de actividad dentro del espacio. Sí, yo lo que quería agregar con lo que dice Laura es que en una hora se trabaja muchísimo. El taller es muy intenso. Primero que los alumnos son muy intensos, pero sí, pero el taller es muy intenso, porque yo tengo que hacer un diagnóstico de la visita, tengo que presentar la poesía, presentar el autor, tratar de ahondar en ciertos conceptos, hablar un poco de la música, tocar el redoblante, tocar el órgano, que vamos, que cantemos, que hagamos en la palma, vamos, que hablemos del candombe, que ver que a todos les salga el ritmo del candombe, ir a la canción, repetirla, la cantemos claramente, después ensayarla y después filmarla. Ustedes dirán, ¿en serio en una hora? Sí, es una hora, les aseguro que en una hora, y les aseguro que, no por lo que diga yo, sino que estas conclusiones que han sido devoluciones de los docentes muy positivas, de ver que la visita de la escuela era muy completa, desde la visita guiada hasta el taller, les daba, los chicos salían de otra forma, porque también el taller se lo pone como última instancia, porque la verdad que entrar a la escuelita y la visita genera una tensión energética fuerte, negativa, y los chicos no se van con esa energía, se van con otra, te están tocando el redoblante, te están cantando a cuatro voces, y ya el arte le ha hecho una transformación de esa energía, toman esa historia, pero la toman otra forma de esa historia, ¿sí? Gaby, entonces, y la replican a esa historia, ¿sí? Están Sí, pidiendo sí. la palabra Ana y Sí, no sé, y Rocío. Bien, que hablen, sí, sí, sí. Bueno, yo cortito, mientras hablaba Gaby, muchas gracias, felicitaciones, me encantó. Yo también trabajo como Marisa, soy su hija, de hecho, en la universidad. Y pensé, ahí en el chat compartí El Chocolatín de Burgos, que es un cuento de Mario Paoletti. El personaje principal, Burgos, era tucumano, lo sitúa como tucumano, y está muy bueno, y pensé en la musicalidad, digo, como alternativa, como opción, nunca lo había pensado, la verdad, en lo individual, y me parece como un camino hermoso para explorar y para andarlo, ¿no? Porque tiene todo eso que bien decís, digo, uno incluso empieza un recorrido de un modo, y atravesados y atravesadas por la musicalidad, tal vez sale de otro, ¿no? Sí. No sé si mejores, pero seguro que distintos, ¿no? Sí. Eso me parece re interesante. Bueno, y eso, también te quería contar que ese cuento tiene mucha musicalidad, porque está situado en la cárcel de La Plata, ¿no? Y en un momento, incluso la descripción alude a los sonidos de los jarritos de metal. Me parece que es interesante, digo, para pensar ese vínculo con la música. Muchas gracias, Gaby. No, gracias, gracias. No sé quién más quería hablar. Sí, dale Rocío vos y después. Dale. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Rocío, soy directora de teatro y profesora, y bueno, trabajo un montón la cuestión de derechos humanos, la pedagogía de la memoria y demás. Hace muchos años estoy trabajando con lo que es la Noche de los Lápices, que la inicié originalmente en un taller con chicos de entre 12 y 16 años, que hace muchísimos años venían conmigo haciendo teatro, por lo cual tenían un entrenamiento artístico, los había llevado por primera vez. Digo, había muchas cosas de las que vos decías que yo relacionaba con los procesos de trabajo que tal vez yo hice con adolescentes y demás. Les quería compartir que el año pasado estrenamos la obra de Laura, de la hija de Estela. Hicimos una premier con Estela, y vinieron muchos compañeros de derechos humanos y demás a verlo. Bueno, estábamos trabajando en un proyecto con abuelas y justo vino la pandemia, así que en lo artístico estamos en esa situación, sí. Pero tratamos de movilizar por redes. Nosotros tenemos en Instagram la página de Laura la Obra, y en Facebook,
y estamos estrenando unos videos que justamente lo que me parece que coincidimos con este conversatorio es que los videos se llaman La obra de la gestación, y es sobre el trabajo de armado de lo que fue esa obra, sensaciones de los actores en relación a que, digo, para un artista es diferente hacer arte, y digo, tiene una cuestión mucho más mágica, tener un sentido en lo que uno está interpretando. Al menos tratamos de que ese sea el abordaje de los artistas que trabajan en las obras. Y está buenísimo ver cómo se comparte esto del arte, que a veces no está tan valorado el trabajo. Trabajo mucho también con la gente del Exposo de Banfield, y siempre hacemos este mix de llevar a los chicos a que vean las obras. Claro. Y bueno, nada, quería agradecerte, mantener el contacto para que ojalá en estos tiempos que se vienen poder, qué sé yo, ir a Tucumán. Nosotros somos de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, y nada, y poder visitar y poder saber. Yo siempre llevo a los actores a los centros clandestinos, hacemos un trabajo de investigación, compartimos con hijos, con abuelas, digo, la idea es siempre sumar. Así que nada, quería agradecer el espacio y invitarlos. Después paso los links si quieren para que chusmen, y nos ayudan un montón con los me gusta y con esas cosas, nos ayudan, que estamos reparados los artistas. Así. Dejanos el Instagram ahí en el chat, así lo seguimos. Dale, muchas gracias. Esta cuestión que vos hablas de la construcción de artistas, cómo han hecho este proceso de la cantata. Bueno, yo he sido la que más he tenido contacto con ellos directamente, y en una de las zambas que cantaba un grupo, un trío, donde una de ellas es nieta de un desaparecido, la interpretación que ellos hacen de la zamba la hacían de una forma muy tierna, casi esa ternura infantil, ¿no? Y muy atravesada, porque el poeta, que es José Belaustegui, cuando escribe el poema que después se convierte en zamba, lo escribe a los 13 años, que es Poema para no morir, y que es tremendo, parece que está escrito por un tipo de 45, pero él lo ha escrito a los 13 años. Bueno, era un niño prodigio en relación a las letras, y es increíble cómo el artista no solamente empieza su interpretación, está determinada por esos elementos, está determinada por esa poesía, cuando fue concebida, y la interpretación no es deliberada. Sí, comparto la mirada hacia los pibes, ¿no? Digo, la de los pibes es hacia donde tenemos que apuntar, en lo que es memoria, es ahí. Porque como hablábamos, tuve la suerte de hablar con Vicky Montenegro, y ella decía que lo importante es que los pibes vean las obras, o cualquier arte que acompaña a lo que es derechos humanos, y que digan, bueno, por ahí no es el nieto, pero es el bisnieto. Digo, y esta cuestión de utilidad, de herramienta, de puente que genera el arte, que a veces no está tan vislumbrado, se lo ve como algo accesorio, y a veces tiene un poder que va más allá de un discurso u otra cosa, ¿no? Claro. Y re lindo esto con los chicos. Paula quería hablar, ¿puede ser? Sí, y justamente en línea de lo que vienen diciendo Rocío y Gaby en cuanto a que la poesía que tenemos de detenidos desaparecidos es de pibes, porque si pensamos, la mayoría eran estudiantes, eran jóvenes. Soy docente de arte, visuales particularmente, en escuelas secundarias, y he elaborado muchas veces con poesía porque tiene una cercanía, ¿no? Son pares de otras generaciones, pero son pares de nuestros pibes de hoy. La propuesta me encantó, me pareció fantástica, me pareció súper integradora y profunda al mismo tiempo. Y comentar por ahí, qué sé yo, es un recurso más, que acá en el oeste tenemos lo que es la Mansión Seré, lo que fue el Espacio Atila en su momento, y solemos hacer visitas
con las escuelas secundarias. Bueno, suelen hacer visitas desde varias instituciones, pero yo particularmente desde mi rol docente con los pibes y las pibas de la secundaria. Y más allá del recorrido que se hace, porque el espacio está intervenido también por obras visuales, ¿sí? De diferentes artistas de la zona, o participación por parte de los vecinos, y del recorrido que se hace, la lectura que se hace desde esa imagen, además del recorrido por todo lo que es hoy los cimientos y excavaciones de Céré. Al finalizar el recorrido, la propuesta suele ser hacer una lectura de lo que son los cuentos prohibidos, que en su mayoría son cuentos y relatos infantiles, pero que son un excelente disparador a la hora de pensar ese contexto, ¿no? Que era lo que esa sociedad o esa generación de pibes y pibas esperaba para su patria, para su pueblo, y por qué razones fueron, bueno, aniquilados. Me parece que más allá de ser relatos infantiles, siempre es un buen recurso para pensar esa realidad también. Nada, ese breve aporte, ese pequeño aporte que puede ser. Yo quería decir una pequeña cosita, ya que veo que hay docentes de arte, es que una de las cuestiones que me posibilitó enseñar en la única escuela de educación de arte popular que existe en la Argentina, y que la tenemos acá en Tucumán y en Monteros, es que la enseñanza del arte no tiene que ser fragmentaria, y cuanto menos fragmentada es, llega mejor al alumno, ¿sí? Entonces, esta cuestión que vos decías de mezclar las artes plásticas con la poesía, el teatro, la música, es porque todo tiene que ver con todo, que es justamente lo que decía la compañera, y que el alumno pueda ver que todo tiene que ver con todo, la poesía con la música con las artes plásticas, el arte con la historia, con la política, con la cultura, con nuestra sociedad, y que no son cuestiones fragmentadas, porque si bien nosotros podemos manejar, los que estamos acá, los asistentes que están acá en este conversatorio, manejar un mismo discurso ideológico, yo les digo que en el ambiente del arte no es tan así. Sigue habiendo gente que cree que el arte es por el arte mismo, que cree que el arte no está atravesado por ninguna postura política ni ideológica, y que cree que el arte es una línea recta. Yo soy músico, enseño música, enseño la tonalidad, la armonía y bla, bla, bla. Y esa música está abstraída de cualquier cosa que lo rodea. Y esas formas de pensar, basadas mucho en la educación tradicional, siguen existiendo. Y no solamente en los educadores, podemos decir, grandes, educadores de edad. Hay educadores jóvenes que piensan lo mismo. Gaby, por eso, sí. Eleonora me parece que estaba levantando la mano. Ah, bueno, sí. Estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, yo soy de La Plata, soy del Espacio para la Memoria, Comisaría Quinta de La Plata. Ahí, por un lado, una pregunta a Ana, hablaste de un cuento de una cárcel de La Plata, después quería saber si me decías si es de ese espacio, de qué espacio es. Y soy también profesora de teatro, y también soy organizadora de Teatro por la Identidad acá en La Plata. Así que, bueno, primero agradecer, me encantó el Espacio para la Memoria, hace relativamente poco que estamos funcionando. Recién en 2019 empezamos a hacer las visitas guiadas a colegios secundarios, a público general también, pero principalmente son colegios secundarios los que nos visitan. Y de hecho, lo que sentimos que nos falta, estamos haciendo las visitas, pero nos falta vincular con algún taller el cierre de las visitas. Tenemos, por otro lado, actividades culturales que hacemos en el espacio, que estuvo buenísimo, porque primero lo pensamos como una manera de abrirnos a la comunidad que por ahí no se acercaba, y después terminó resultando súper reparador también para las víctimas, para los sobrevivientes, para los familiares,
que se genere un espacio artístico desde ahí. Así que me encantó esto, digamos, esta propuesta de taller, porque es lo que yo siento que todavía nos está faltando, digamos, darle esa vueltita a las visitas, que también los alumnos tengan un rol más activo, que se vayan desde otro lugar y no solo recibiendo toda la información, que es un montón, después de visitar un espacio para la memoria, poder canalizarlo de otra manera. Justo esta semana propuse yo al equipo también una actividad ya que estamos trabajando virtualmente, que pudieran hacer justamente producciones artísticas los chicos que ya visitaron el espacio el año pasado y que pudieran mandarlas de manera virtual para que tuvieran otra participación. Pero bueno, más que nada, decir que soy ese espacio para ponerme en contacto con los otros compañeros, compañeras que están acá, que está bueno, que me parece que nos pasemos información, material y todo, me pone contacto. Me pone contenta. Creo que Rocío Quintana, me parece que vos estuviste el año pasado en el Espacio para la Memoria, ¿puede ser? Estuvimos en una charla, ¿eras vos? Vino una comisión de Lomas de Zamora. Sí. Y pienso que vos estuviste hablando conmigo. Sí, No sí, estuve por ahí, dando vueltas. Sí. Nada, eso, solamente ponerme a disposición desde el espacio de la Quinta, y que está buenísimo estos lugares de encuentro. Uno de los propósitos que tenía el área educativa cuando se empezó a gestar esto de la cantata por la memoria era dejar este material para que pueda ser utilizado en otros espacios para la memoria. Eso ha sido un propósito, pero bueno, esta cuarentena nos ha limitado en muchas cosas, pero es uno de los propósitos, que pueda ser trabajado en los otros espacios. Ahí es que hable Laura, que es la ideadora Gaby, no, de la cantata. Gaby, no, yo estaba pensando esto que decís, es probable que si hay gente acá vinculada a los diferentes espacios y sitios de memoria, nosotros lo que hicimos, porque originalmente también lo que hemos pensado, más allá de hacer la cantata en el marco del mes de la memoria, poder generar entre todos los sitios algo en común. Y entonces compartimos con los sitios de la Argentina esta samba, la samba para no morir, y todo el cancionero completo lo compartimos, con la idea que con esta samba para no morir, podamos todos hacerla, todos los espacios, y después compaginar todo eso y hacer un pequeño videíto que nos represente a todos en el marco del mes de la memoria. Bueno, después por diferentes razones, por los tiempos institucionales que cada espacio tiene, la cosa no prosperó, pero bueno, queda ahí para si los que están acá quieren tomar la idea y la trabajamos juntos, sería genial para que lo pensemos ya con más tiempo para el año que viene. Claro, vino la pandemia, eso fue, vino la pandemia también. No, pero de todos modos, marzo era un mes complejo, sobre todo que veníamos de una asunción reciente de nuevas autoridades, entonces estaba todo así como muy complejo, muy complicado, todo el mundo se estaba acomodando con todos los cambios, y bueno, y después nos agarró la pandemia. Igual, como decía Gaby, les compartimos, digamos, el mail, les podemos mandar el material, ustedes nos mandan un correo y ya quedamos en contacto. Y otra cosa, digamos, nosotros creemos justamente en este trabajo, porque lo que hace el arte, digamos, con respecto, digamos, al aula y a lo no formal, es traer el cuerpo, ¿no? Entonces, traer el cuerpo y recuperar precisamente la memoria, o digamos, hacernos recordar que la memoria también se aloja en alguno de los sentidos, tanto en el tacto, como en el oído, como en la vista, y eso hace posible el arte como puente, ¿sí? Posibilita, por lo menos, con distintos, por supuesto, dispositivos que trabajen en esa dirección. Entonces, la idea ahora, si no había, digamos, más preguntas, era recordarles que la semana que viene tenemos el último conversatorio ya de esta parte, que es sobre psicología social y derechos humanos. Pedirles además que habiliten la cámara un segundo para una selfie colectiva, y si necesitan constancias nos piden, nos solicitan también, y se las mandamos por correo. Bien, si pueden habilitar la cámara, 2 segundos y tomamos la foto,
y ya, ¿estamos todos? ¿O tomo, digamos, de las personas que están? ¿Listo? ¿Les parece? ¿Estamos como para 1, 2, 3? Esperá, todavía no, esperá. Ah, bueno. Para que posen. Teníamos Eleonora, tanta cuarentena encima que ya estábamos con el 1, 2, 3. Eleonora, después deja tu mail en el chat y te mando el cuento, que está muy bueno. ¿Estamos listos? ¿Bien? Creo que sí. Bueno, 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a todos por participar, por aportar. Millón de gracias. Tengo una pregunta, ¿nos tenemos que anotar para el próximo conversatorio o simplemente sí? Sí, hay un formulario de inscripción, nosotros lo subimos al sitio de Facebook. Mañana salen las inscripciones, completan el formulario, y más cuando, digamos, vamos aproximándonos a la fecha, se les envía los datos para poder ingresar. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Anden bien. Igual, pasen lindo. Quiero saludar y decirles que gracias a esta pandemia y a todo el dolor que causa, estamos con toda esta vinculación nueva, ¿no? Y eso es maravilloso. Gracias. Sí, hay una cosa de restricción y otra de ampliación que tiene la pandemia. Bueno, Chao. gracias. Chao, Laura. Chao, gracias. Anita, Marisa. Chao. Chao. Gracias por todo. Besos.